Buenos días a todos los presentes. Bueno, la experiencia que hoy vamos a comentarles fue desarrollada por todo un equipo de trabajo. Yo simplemente lo que voy a hacer es difundirla, ¿no es cierto? Esta experiencia se basa en la provincia del Chaco, donde tradicionalmente, ¿no es cierto?, tuvimos una política de intervención por parte del Estado, la cual se basaba en la asistencia a los productores en base a las necesidades momentáneas que se brindaban debido a los distintos momentos temporales de políticas económicas que se daban en ese momento. Generalmente la apicultura en la provincia del Chaco es una apicultura relativamente nueva, ¿no es cierto? Estamos hablando de no más de 20 años, ¿sí? De no más de 20 años, donde los productores se caracterizan por ser pequeños y medianos. Estos productores, si bien están organizados institucionalmente por estar tan lejos de los centros urbanos de fabricación de insumos, ¿no es cierto?, y de todos los elementos necesarios para la producción apícola, hacen que sus costos de trabajo sean elevados. Esto llevó, ¿no es cierto?, a una escasa implementación de tecnología en lo que hace a la producción apícola. Una producción, ¿no es cierto?, marcada básicamente lo que es la producción de miel a granel. Sin embargo, debido a las necesidades vistas por los productores apícolas, por las instituciones y por el gobierno provincial, debido a la falta de impacto, ¿no es cierto?, que ha habido en el financiamiento que se ha otorgado en la provincia, ¿no es cierto?, lo que se debió revertir es esta política, ¿no es cierto?, de asistencia al sector. Esto se modificó, ¿no es cierto?, mediante la aplicación de un plan apícola. Este plan apícola, ¿no es cierto?, se basó en varios ejes, pero vamos a hacer mención solamente, ¿no es cierto?, algunos puntos determinados. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es el programa Más Colmenas, que se basa en dos puntos fundamentales. Un fondo rotatorio de insumos, que lo pusimos en dólares, ¿no es cierto?, debido a la concurrencia de gente de otro lugar, son $125.000, son 1.250.000 pesos, y un fondo rotatorio de material inerte de $528.000, 5.228.000 pesos, y un programa de jóvenes apícolas. Lo que vamos a desarrollar inicialmente, y vamos a hacer más hincapié, será en el fondo rotatorio de insumos. Estos fondos, ¿no es cierto?, fueron provistos por el programa PRODEAR, dentro, ¿no es cierto?, de la provincia del Chaco, ¿no es cierto?, por el Ministerio de la Producción, el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El objetivo principal de esto fue que los productores, ¿no es cierto?, tuvieran los insumos necesarios para poner en marcha el material inerte que tenían guardado en sus galpones. Era una necesidad imperiosa revertir la situación de la disminución de colmenas en las distintas zonas apícolas de la provincia. La metodología implementada fue: de cada 2 colmenas productivas que teníamos, el productor iba a recibir los insumos necesarios para poner en marcha una nueva colmena. Si bien esto se implementó en toda la provincia, vamos a tomar el ejemplo de una institución. Esta institución de la cual vamos a hablar es la cooperativa La Misca y Sumag, ¿no es cierto?, que se encuentra en el sudoeste, ¿no es cierto?, de la provincia del Chaco, lindando con la provincia de Santiago del Estero. El monto recibido fue de $10.000, ¿no es cierto?, 100.000 pesos. El objetivo, ¿no es cierto?, fue poner en marcha 1.000 colmenas. Teníamos 1.000 cajones o 1.000 colmenas, ¿no es cierto?, vacías. Entonces lo que se le brindaba era la posibilidad al productor de tener los insumos para poner en marcha estas colmenas. La cantidad de beneficiarios fueron de 28, ¿no es cierto?, y como dijimos, el monto inicial fue de $10.000. Pero bien, si bien podemos plantear, ¿no es cierto?, bueno, tenemos los insumos como hay en otras instituciones o en otros lugares, el productor debía cumplir con ciertos requisitos. Los primeros eran ser socio de la institución, tener el RENAP actualizado, ¿no es cierto?, que es el Registro Nacional de los Productores Apícolas, extraer en una sala de miel habilitada por SENASA. Esto le brinda, ¿no es cierto?, al sector formalidad, que es lo que está necesitando principalmente en la provincia,
Y algo que es un punto fundamental y clave en el éxito de este programa, ¿no es cierto?, es asistir a las capacitaciones de los técnicos y estar sujeto a las auditorías. Es decir, que si bien nosotros podíamos planificar una actividad o solicitar a la institución un insumo, si nosotros no contábamos con el aval del técnico, esta solicitud, ¿no es cierto?, era denegada por parte de la institución. Lo que se hizo fue una reunión, ¿no es cierto?, en la institución, se hizo una reunión instructiva de cómo funcionaba el programa, cómo se iba a desarrollar, se hizo un relevamiento de datos, esto qué quería decir, qué cantidad de colmenas llenas tenían los productores, qué cantidad de colmenas vacías, un listado de los insumos necesarios y la redacción de cada proyecto individual. Muchos dirán, ¿por qué está la figura esa de este señor agarrándose la cabeza? Ese es el efecto que causamos, ¿no es cierto?, en los productores. Porque si bien lo que hicimos fue darle la herramienta, pero revertir la situación de brindarles una asistencia sin planificación. Acá lo que les solicitamos es una planificación, ejecución, ¿no es cierto?, control y corrección. Esto fue lo que fue planteado con este programa. Estas son imágenes que no hacen más que reflejar, ¿no es cierto?, las situaciones que se fueron dando con los productores, ¿no es cierto?, cómo se fue ejecutando este proyecto, ¿no es cierto? Los insumos que se compraron, ¿no es cierto?, con este fondo fueron tambores, ¿no es cierto?, lo pusimos en dólares, básicamente a los precios. Pueden ver las variaciones que teníamos en ese momento, un precio minorista a un precio mayorista, que se hicieron las compras, ¿no es cierto?, de manera grupal. Las celdas reales, el azúcar, la cera estampada, acaricidas y complemento proteico. O sea, todo lo necesario para que el productor pudiera trabajar, ¿no es cierto?, sin pensar en de dónde iba a sacar el dinero para poner en marcha la actividad. El fondo de rotatorio de insumos hoy en la institución se compone de un monto total, como vieron en la planilla original, era de $10.000. Este fondo rotatorio hoy creció a $19.000. Estamos hablando prácticamente del doble. Tambores, ¿no es cierto?, está teniendo esta institución 150 unidades, 210 bolsas de azúcar, 2.000 unidades de celdas reales, 300 dosis de acaricida y 340 kilogramos de complemento proteico. Ahí podemos ver algunas imágenes, ¿no es cierto?, de los insumos en la cooperativa. Ahora bien, viene la parte interesante. ¿Cómo hacemos para cobrar a los productores? Lo que generamos, ¿no es cierto?, con esto es que los productores tengan que sacar su miel, ¿no es cierto?, su producción dentro de la institución. Esto fue una herramienta clave y fundamental, porque a través de esto lo que generamos es la venta conjunta de la producción. Fue fundamental, ¿no es cierto?, contar con un lugar donde el productor pudiera llevar su producción y comercializarla. Con esto lo que logramos es un mayor precio. Una vez que se vendía la producción, se hacía la liquidación de los insumos, pero ¿a qué precio lo liquidamos? El precio que paga el productor, ¿no es cierto?, es el precio mayorista más un 10%, un 5% de agregado que se le pone al valor que está pagando el productor, simplemente para hacer crecer este fondo rotatorio. La idea no es que la cooperativa obtenga ganancias, sino que el fondo rotatorio no se deprecie, ¿no es cierto?, y vaya creciendo. Este es el objetivo fundamental. La otra cosa que nos permite, ¿no es cierto?, es hacer, una vez que cobramos el dinero, ¿no es cierto?, el fondo rotatorio, es un relevamiento nuevamente, planificación y la compra de insumos. En esto cabe destacar, rápidamente voy a hacer mención, ¿no es cierto?, a lo que sucedió con esto. Por una demora, hicimos el relevamiento, la planificación, en una demora en la compra, la bolsa de azúcar pasó de $21 a $34. Entonces, imagínense la distorsión que puede sufrir un fondo rotatorio o una herramienta tan valiosa, ¿no es cierto?, para los productores como esta, por una falta de decisión o por no generar una rápida acción. 5. Esto es complicado. Registros que se hicieron registros físicos, se hizo un registro informático que está en la presentación, el que quiere lo puede acercar, donde básicamente está todo computarizado
y el productor recibe una liquidación en un formato digital donde está todo lo que consumió en insumos, ¿no es cierto? Los objetivos logrados fueron la rotación del fondo rotatorio, ya se ha rotado 3 veces el fondo rotatorio, la tasa de incobrables que se logró es del 0%, se hicieron 1000 núcleos con este sistema, pero se logró tener la cantidad de insumos necesarios para las 3.500 colmenas que posee la institución. Se logró, y esto es fundamental, la planificación de actividades de cada uno de los productores que son beneficiarios y jornadas de intercambio institucional. Estas jornadas son fundamentales para que las instituciones compartan las distintas experiencias que están viviendo mediante el uso de este tipo de fondos. En esto fue fundamental las alianzas estratégicas. No podemos dejar de pensar que esto podría haber sido posible sin la asistencia, ¿no es cierto?, del gobierno provincial, la asistencia del programa PRODEAR, el INTA fundamentalmente en todo lo que hacía las capacitaciones a los técnicos, el INTI en la parte, ¿no es cierto?, de desarrollo industrial y empresas privadas. Sin embargo, esto fue más allá, ¿no es cierto? Crecimos en otro fondo rotatorio que fue el de material inerte. La diferencia de este fondo, ¿no es cierto?, con el que vimos anteriormente, que el plazo de devolución es de 5 años. El productor debe pagar una cuota, ¿no es cierto?, fija, que se determina en kilos de miel, en un plazo de 5 años. Esto lo que le permitió al productor es pensar a largo plazo cuántas colmenas desea tener y darle un crecimiento. El recupero del dinero de este fondo va destinado en las 2 primeras cuotas, o sea, las de los 5 años, el primer año y segundo año, al banco de insumos. Esto lo que permite es que crezcan los fondos, los insumos necesarios para mantener la totalidad de las colmenas que posee la institución. Y como si esto fuera poco, se ha desarrollado el Plan Jóvenes. El Plan Jóvenes, ¿no es cierto?, es tratar de incorporar nuevos productores apícolas, jóvenes, ¿no es cierto?, que posean un financiamiento, asistencia, seguimiento y sin embargo no reciban los fondos, ¿no es cierto?, como si se generó tradicionalmente mediante un subsidio, sino que el productor entra en el mismo sistema, recibe capacitación, financiamiento, asistencia, seguimiento, pero debe devolver de la misma manera, ¿no es cierto?, que un productor tradicional. Esto lo que ha generado es que las instituciones, ¿no es cierto?, tengan nuevamente el recambio generacional que se necesita y aparte dentro de ello crear una masa crítica que es fundamental en el sector apícola que pueda cambiar las comisiones directivas y que tengan capacidad de llevar adelante, ¿no es cierto?, a las instituciones que poseemos en el territorio. Como conclusiones, así Cecilia ya no me suspende, la capacitación de los productores es fundamental. Sin esto no se puede lograr. Y es algo que los productores que son beneficiarios de estos deben cumplir obligatoriamente. Tradicionalmente lo que vemos es que aquellos productores que más años llevan dicen no hay nada más para aprender. Todos aprendemos todos los días. Esto es fundamental. Lo que hemos logrado con esto es un servicio financiero de carácter social, porque pueden ver que las tasas son mínimas y el objetivo principal es que el productor posea todo lo necesario para trabajar. Lo que hemos logrado es que los productores no retiren, si bien planificaron retirar 100 bolsas de azúcar, retiren solamente lo que necesitan. Si necesitan 50, retiran esas 50, las otras quedan en la institución y las utiliza otro productor que las necesite. La dinamización del sistema productivo fue otro de los grandes logros que hemos tenido, que el productor cuente en tiempo y forma con los insumos. Distinto es pensar en la región pampeana, donde tenemos proveedores al alcance de la mano, a regiones como la del Chaco, ¿no es cierto?, Formosa y Misiones, donde los proveedores se encuentran a muchos kilómetros. Muchas veces, una vez que uno solicita los insumos, llegan tarde y muchas veces ocasionan pérdidas, ¿no es cierto?, en los productores que son mucho mayores que los costos que tenemos de producción. Fundamental en la era en la que vivimos la reducción de los costos. La reducción de los costos de producción debido a las compras en conjunto. Y algo que es
lo más importante, una autonomía institucional y lograr que las instituciones sean las autoras, ¿no es cierto?, de su propio destino, o sea, que puedan planificar de acá a 5 años a dónde desea estar la institución. Creemos que esto es el futuro, ¿no es cierto?, de la apicultura. Si nosotros logramos que las instituciones dejen de depender de la asistencia del Estado y logramos una apicultura sustentable en este sentido, la apicultura va a seguir creciendo de manera impensada, sobre todo en estas zonas, ¿no es cierto?, que son nuevas relacionadas a lo que es la apicultura en la región central del país. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, acá. Hola. Primero que nada, felicitarlos, veo que el trabajo realmente es lo que todos esperamos como productores, un apoyo real. Sin embargo, tengo una consulta referente a si tienen pensado enfocar un poco el tema de apiterapia, fortalecer también grupos con metodologías, si están en esas áreas como en prevención y control de enfermedades dentro del fortalecimiento de también los apicultores. Bueno, tenés varias preguntas dentro de eso. Como vieron en la primera filmina, yo dije que lo que es el plan apícola provincial, ¿no es cierto?, mencioné algunos puntos. Dentro de eso está lo de diversificación productiva, como lo que es producción de polen, producción, ¿no es cierto?, de cremas, jabones, propóleos, ese tipo de producciones. Estamos ya desarrollando, ¿no es cierto?, hay distintas plantas de fraccionado en la provincia, están desarrollando sus marcas o ya poseen sus marcas. A su vez, hemos iniciado un proyecto, ¿no es cierto?, de análisis de pólenes, análisis proteico, para desarrollar en distintas zonas de la provincia. Y lo que es fundamental, lo que vos planteás, ¿no es cierto?, esto de las enfermedades, dentro de las capacitaciones hacia los productores deben cumplir con un plan sanitario que está preestablecido dentro del convenio que se hace con la provincia mediante el financiamiento, que es el uso de productos habilitados por SENASA. Y de esto se encarga de controlar el técnico que aporta el Ministerio de la Producción de la provincia a la institución de que esto se cumpla. ¿Tienen alguna línea orgánica? En la provincia sí hay distintos lugares, como viste el trabajo que presentó Luis Sago, ¿no es cierto?, en la zona norte, donde se están trabajando, ¿no es cierto?, en distintos lugares producciones orgánicas. Esta región, principalmente donde focalicé este trabajo, puntualmente en esta cooperativa, no se puede debido a que tenemos producción agrícola. Muchas gracias. Buen día. Pablo, me gustaría saber aproximadamente qué tiempo llevó el proceso de construcción que hicieron con la cooperativa y uno o dos de los mayores inconvenientes que tuvieron que pasar para poder llegar a la situación en la que están. Bueno, este proyecto, ¿no es cierto?, ya lleva 3 años. Lo que hemos visto que aprender no vamos a terminar nunca, porque es algo muy difícil. Lo que sí hemos visto con el correr del tiempo y con la rotación es la responsabilidad social que se desarrolla en el productor. Con esto, ¿qué quiere decir? Que el productor en ningún momento va a pensar en retirar ningún insumo que no considere que es fundamental para el desarrollo de su actividad. ¿Por qué? Porque sabe que otro productor dentro de la cooperativa lo puede necesitar. También lo que hemos visto que esto de la planificación provee seriedad, ¿no es cierto?, al trabajo y permite que la institución, ¿no es cierto?, se muestre hacia los distintos estamentos gubernamentales, sectores privados, de otra manera, principalmente dándole seriedad al sector. Los problemas que más hemos tenido, ¿no es cierto?, es por ahí esto de poder llegar al productor y demostrarle que el productor es dueño de ese fondo.
Es decir, tengo un banco propio. Un banco, así como Banco Nación, Banco Río, tenemos un banco propio. Nosotros somos los dueños de nuestros ahorros, lo único que hace es ahorramos durante todo el año, termina la cosecha y bueno, tengo que dejar la parte que la abeja merece para seguir produciendo. Eso ha sido por ahí lo más difícil, pero creo que después de 1 año, 2 años de ejecución, los productores lo ven, lo valoran y lo defienden como una herramienta fundamental para el desarrollo. Acá, Pablo. Bueno, primero felicitarlos. Muchos de nosotros estamos convencidos que el gran desafío que tenemos, por lo menos en Argentina en los próximos años, es este tipo de modelos de microcrédito, de rotación rápida y con control a nivel micro, a nivel local. La pregunta es, vos al principio planteaste, digamos, unos montos globales y quería preguntarte si hay otras experiencias dentro de la provincia con este mismo enfoque de los fondos rotatorios. Sí, el enfoque es el mismo para toda la provincia. Bien. Se ha hecho en distintas, hay varias instituciones de la provincia, Juan José Castelli, Villa Ángela, Charata, donde se encuentran distintas asociaciones apícolas que poseen, ¿no es cierto?, el fondo rotatorio, lo están implementando. Bien, y entonces otras 2 preguntas más cortitas. Si tenés noticias de cómo están funcionando el resto y si están en contacto entre ustedes, si estos fondos están en contacto entre ustedes para chequear el funcionamiento. Bueno, justamente lo que se está haciendo son estas jornadas de intercambio institucional, que es lo que nos permite ver esto que planteaba Andrea, justamente qué problemas estamos teniendo. O sea, no podemos pensar que en la era en la que estamos, un vecino mío tuvo un problema y yo lo voy a tener por no estar, por no haber tenido comunicación. Esto es fundamental. Lo que hemos visto, ¿no es cierto?, que esto que planteábamos hoy, de decir, el productor hace propia la idea, ve que es su banco propio, en los lugares donde tenemos mayor presencia técnica y mayor control, vemos que se logra una mayor implementación, mayor devolución y mayor ejecución de los fondos, ¿no es cierto? Gracias, Pablo. ¿Preguntas? ¿Vamos? Bueno, muchas gracias, Bueno, Pablo. muchas gracias a todos.